la potestad de cambiarnos la vida porque nos comparten una visión que nos clarifican, una visión que la compañía siempre nos ha estado dando. Y vivir esas experiencias en persona no tiene nada que ver con una historia contada o con una fotografía que podamos subir a las redes sociales. La verdad, esas experiencias son únicas y tuvimos la oportunidad de compartir un evento, pues un viaje de Yunés a las Bahamas con Melqui. Estuvimos ahí en un hotel que se llama Atlantis. La verdad, ese hotel es fuera de serie, viendo tiburones, mantarrayas, realmente algo extraordinario. Y, y, la verdad es que esos eventos nos contagian un poco la visión de los fundadores. Tenemos a Randy, a Wendy, que son, acabamos de vivir un evento magistral, un evento gigantesco que fue con más de 20,000 distribuidores de Younes en todo el mundo. Y este evento pues nos dejó muy claro cuál es la visión de la compañía y nos clarifica también hacia dónde vamos. Tenemos hoy por hoy, yo creo que ahora es el mejor momento realmente para nuestra compañía porque nunca antes hemos tenido herramientas que nos permitan hacer el negocio de una forma tan sencilla como ahora. Ahora tenemos un producto que si Nahara te parecía extraordinario, ahora Trunu, el café, va a ser algo fuera de serie, algo extraordinario en nuestro país porque es un producto que tiene un costo realmente asequible y que además es muy competitivo frente a cualquier otro producto similar que puede existir en el mercado. Así es que ahora estamos en el mejor momento y es por eso que me han pedido el día de hoy que te comparta un poquito de qué es lo que, bueno, primero un poco cuál ha sido la trayectoria, qué es lo que de pronto vas a vivir en Younes. Ten en cuenta que al inicio, al inicio, pues probablemente tengas muchas incertidumbres, muchas inquietudes de cómo va a ser el proceso, cómo va a ser el camino en el negocio. Y la verdad, ten confianza, simplemente confía en las personas que te invitaron a este proyecto, confía en tus líderes, porque y pégate mucho a ellos porque ten la seguridad que ellos tienen el camino mucho más claro. Ellos ya han recorrido un camino que probablemente ahorita tú vas a empezar a recorrer. Y eso se logra únicamente a través de la visión. Entonces, la visión y el sueño hacen que nosotros podamos crear un negocio gigante. Normalmente, cuando nosotros arrancamos el proyecto, no tenemos una visión clara. Y es por eso que muchas veces son los líderes quienes nos comparten o nos expanden la mente. Y cuando la mente se expande, nunca más va a querer volver al lugar de origen. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, para arrancar un poquito con este tema, ya yo te quiero mencionar que realmente necesitamos mentalizar y tener claro cuáles son nuestros sueños en la vida. Ten en cuenta que muchas personas en el mundo se mueven por dos razones, por placer o por dolor. Ya, eso es algo que tienes que tener muy claro. ¿Por qué razón? El placer te mueve a hacer ciertas acciones, al igual que el dolor también te mueve a hacer ciertas acciones. Entonces, eventualmente yo conozco gente que dice, es que yo tengo miedo a presentar, yo tengo miedo a hacer una llamada, yo tengo miedo a un one-to-one o a hacer un Zoom con gente, ¿verdad? O a invitar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, utilízale al miedo. Yo te invito a que tú utilices como parte esencial de tu crecimiento y de tu transformación a un rediseño, a una versión mejor de ti misma. ¿Por qué? Porque tanto los sueños como los miedos van a hacer que tú tomes acciones y decisiones. Si es que el miedo te está paralizando, pues probablemente ese miedo o esa acción de paralizarte, ¿verdad? No te va a llevar muy lejos. Pero si tú lo tomas desde un punto de vista positivo al miedo, probablemente ese miedo, ese moverte incluso más fuerte que un sueño. Te hablo desde la experiencia personal. Cuando yo comencé el proyecto, yo tenía muchísimos temores. Yo tenía miedo a hacer una presentación con más de 3, 4 personas porque no sabía qué me podían decir. Existe un miedo innato en el ser humano que es el miedo a ser rechazado. Entonces, eventualmente yo tenía esos temores, pero ¿sabes qué? Más miedo me daba quedarme en la situación en la que ya estaba que hacer la acción que me daba miedo, porque yo sabía que si al menos me arriesgaba a hacerlo, tenía una probabilidad más alta de tener éxito que si simplemente me quedaba donde estaba y no hacía nada. Entonces, en mi caso personal, yo te puedo decir que aprendí a que mis miedos me muevan
a la par de mis sueños. Entonces es interesante este punto porque cuando tú tienes eso claro en tu mente, ¿verdad? No solo te van a motivar tu mapa de sueños, sino que también te va a motivar mucho el hecho de levantarte de la cama como un rayo, ¿verdad? Ese rato inmediatamente para hacer las cosas. ¿Por qué? Automáticamente tu mente va a relacionar que si no haces algo, pues probablemente te vas a estancar en el momento en el que te encuentras, ¿ok? Entonces, vamos a seguir avanzando un poco. Hay unas personas que se están agregando en este momento al chat. No sé si es que yo debo agregarles o alguien me está dando una mano con eso. Ok, creo que ya está agregada esa persona. Ok, continuamos. Bueno, algo que es importante en nuestro negocio en un inicio es la creencia. Y la creencia es importantísima porque eventualmente si tú no creerías que algo puede pasar, pues simplemente no lo vas a intentar siquiera. Y entonces, ten en cuenta esto, la creencia no es una habilidad que se desarrolla. Hay muchas personas que dicen yo tengo que ganar la creencia, tengo que desarrollar la creencia. Y en realidad la creencia no es ninguna habilidad. Nosotros desarrollamos en el negocio diferentes habilidades, habilidad de vender, habilidad de hablar con las personas, habilidad de prospectar, invitar, presentar, dar seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas habilidades que son sencillas, pero son habilidades al fin de cuentas. Sin embargo, muchas personas creen que también, al igual que desarrollan estas habilidades, deben desarrollar la habilidad de creer. Y en realidad no es una habilidad, es una decisión. Por ejemplo, en este chat probablemente hay personas que creen en algún Dios o creen en el universo, llámale como tú quieras. Pero cuando tú tomaste realmente, cuando tú decidiste creer, sea en un Dios, sea en el universo, en lo que tú creas, es automáticamente desde el día en el que tú decidiste hacerlo. Entonces, no es algo que tú desarrollaste una habilidad para creer en Dios. No es que yo un día dije, oh, ya desarrollé la habilidad, ahora creo en Dios. No, yo tomé la decisión de creer en Él. Y de igual manera, yo debo desarrollar mi habilidad de creer en el proyecto que estoy realizando. ¿Ok? Y esa decisión, perdón, debo desarrollar habilidades, ¿verdad? En el negocio, pero yo debo tomar la decisión rotunda en mi vida de que el proyecto que yo estoy arrancando en este momento es un proyecto en el cual me puede llevar al lugar que yo todavía no he podido llegar. Y entonces cuando nosotros decidimos en el momento en creer realmente en el proyecto, empiezan a pasar cosas interesantes en tu vida, se empiezan a abrir posibilidades. Y es así que, no sé si tú has escuchado la metáfora del elefante encadenado, y te voy a contar muy brevemente de qué se trata. Habla de que había un elefante bebé, un elefante chiquitito, que era un elefante que nació en un circo. Y entonces este elefantito, la verdad es que desde muy chiquito le pusieron una cadena y le ataron a un tronco, no tan grande, un tronco relativamente pequeño, pero que era suficiente para evitar que el elefante pueda moverse del lugar en el que se encontraba y pueda huir. Entonces el elefantito intentó incansables cantidades de veces romper la cadena o romper el tronquito ese que le tenía sujeto para no poder moverse, pero fue realmente muy difícil que lo logre. No lo podía hacer, no lo podía hacer. Y pasó el tiempo, el elefante siguió creciendo un poco e intentaba romper cada vez más pues esta cadena y no podía. Hasta que llegó el día más triste de su vida y fue el día en el que el elefante decidió que no podía romper esa cadena. ¿Ok? Y entonces, finalmente pasaron los años y el elefante se hizo muy grande. Es un elefante que creció muchísimo, se hizo gigante. Y lo curioso es que llegaron algunos visitadores al zoológico, bueno, en este caso, perdón, al circo. Y estas personas, estos visitantes, pues decían, es increíble cómo un elefante tan grande puede mantenerse con una cadena tan delgada y con un tronco tan pequeño sujeto y no intentar siquiera moverse. ¿Cómo hicieron eso? Y entonces los entrenadores del circo dijeron, bueno, pues es muy sencillo, lo único que hicimos fue crearle un paradigma a esta persona.
Y en este caso, perdón, al animalito, le creamos un paradigma, ¿ok? Y entonces, bueno, decían, pero ¿cómo le crean un paradigma a un animalito? Y decían, mira, es muy sencillo, desde que es pequeño nosotros le atamos esta cadena, este tronco, y el elefantito intentó muchísimas veces hasta que decidió que no podía romper. Y pasaron los años y ahora realmente es tan grande, pero ni siquiera hace el intento ya de romper la cadena. Entonces, yo te invito a reflexionar en esta metáfora. ¿Por qué razón? ¿Cuántas personas hoy por hoy se sienten atadas a algo y ya han crecido y se han hecho tan grandes que podrían fácilmente salir de esa situación, pero por un paradigma que nos creamos nosotros mismos desde que somos pequeños, probablemente nos mantenemos en el lugar, en la zona cómoda, en la zona de confort en la que nos encontramos? ¿Conoces gente que le ha pasado eso? ¿Conoces gente que todos los días se levanta molesto, enojado de tener que hacer esto o el otro, pero tampoco toma una decisión rotunda de cambiar esa realidad? Y es así que vemos cómo pasan muchas cosas en nuestra vida. Eventualmente la gente pues empieza a tener muchos miedos, muchos temores por cosas o paradigmas creados en nuestra vida, en nuestra niñez. Y los paradigmas, yo quiero hacerte una pregunta y te la respondas tú mismo ahí en casa o en donde te encuentres. ¿Los paradigmas son una verdad absoluta o es algo creado, algo relativo? Y probablemente tú vas a entender que es algo relativo, no es una verdad. Un paradigma es algo que nosotros decidimos creer. Ojo, creer. Entonces a eso me refiero yo con tomar la decisión de creer en el proyecto en el que nosotros estamos llevando a cabo. Probablemente te va a sacar de tu zona de confort y automáticamente esa sensación te va a querer hacer tener miedo, hacer dudar de que lo que estás haciendo es un camino correcto en el cual te estás embarcando. Pero la verdad es que si ese camino te puede llevar a un espacio diferente al que ya te encuentras en este momento, vale la pena tomar el riesgo. Y en Younes no hay ningún riesgo que correr. Realmente yo aquí te puedo decir, lo peor que te puede pasar es que expandas un poquito tu mente, lo peor que te pueda pasar es que no hagas nada, uses los productos y te quites una arruga o te sientas más joven. O sea, nada te puede pasar aquí en Younes, nada malo, sino que todo lo que te puede pasar es algo positivo. Las grandes decisiones no son las que te cambian la vida, son las pequeñas decisiones. Y yo te voy a recomendar un libro que a mí me ayudó muchísimo a entender esto y se llama El efecto compuesto de Darren Hardy. Este libro te habla del poder de las pequeñas decisiones y cómo éstas tienen la capacidad de cambiar y transformar tu vida. Y estas pequeñas decisiones hacen que nosotros formemos hábitos, sean positivas o sean hábitos negativos. Por ejemplo, ¿cuántas personas conoces tú que les cuesta muchísimo madrugar? ¿Ya? En realidad, madrugar, vamos a suponer que una persona toma la decisión de crear un nuevo hábito y empieza, ¿verdad? Empieza a madrugar. Lo hace el primer día, lo hace el segundo día, lo hace el tercer día y al cuarto día probablemente ya no lo hace, al quinto ya no lo hace, y entonces empieza a haber un poco de inconsistencia en el proceso. Sin embargo, la persona que toma una decisión realmente desde la conciencia de cambiar o de poder rediseñarse y empieza a madrugar y entonces el primer día lo hace, el segundo día lo hace, el tercer día lo hace y de pronto con el paso del tiempo, el primer mes lo logró, el segundo mes lo logró, se hizo ya un hábito, esta persona automáticamente se empieza a convertir en una persona mucho más productiva porque de pronto esas 2 horitas o 3 horitas que le faltaban en el día ahora le sobran o le quedan y le permiten ahora hacer cualquier actividad que antes no podía hacer. Entonces, pequeñas decisiones, en realidad, a veces nosotros creemos que las grandes decisiones son las que nos cambian la vida, como por ejemplo, tomar la decisión de renunciar a un trabajo o probablemente, qué sé yo, cambiar una carrera, etcétera. Pero en realidad son las pequeñas decisiones, las micro decisiones diarias que nosotros tomamos, las que permiten que en un proceso nosotros podamos cambiar nuestra vida por completo. Al igual que, por ejemplo, una persona que se pone muy
podríamos decir, muy disciplinada en presentar el negocio. Me afiliaron hoy día y entonces estoy emocionado, estoy motivado y entonces salgo a presentar el negocio. El primer día presento a 5, el segundo día a 5, el tercer día a 5, el cuarto día a 5 y la primera semana acabé presentando a 5 cada día. Pero ya al final de la semana ya estoy un poco agotado, entonces la siguiente semana presento a 3, el lunes, el martes presento a 2, el miércoles ya no presento, el jueves presento a 1 y empiezo a cambiar. Y en realidad, entonces vamos a ver que empieza la inconsistencia. Y es así como nosotros nos autosaboteamos nuestro crecimiento y autosaboteamos nuestras decisiones de empezar a tomar hábitos que nos permitan ser más productivos. Entonces, te voy a comentar a continuación un poquito de en dónde está tu enfoque en este momento y tus pensamientos. Eventualmente a mí me han dicho, Lenin, ¿cómo eventualmente haces para mantenerte enfocado en lo que tú quieres mantener la concentración o estar en ese momento súper enfocado? Pues es la palabra realmente. Y la verdad es que yo creo que el enfoque es algo que nosotros ya lo tenemos desarrollado como un hábito, ¿ok? Y eso te va a parecer raro, probablemente. Y quizás si es que tú tienes un socio, o si tú mismo eres ese socio, que probablemente sientes, has visto que le cuesta mantener el enfoque en algo, en realidad no es que te cuesta mantener el enfoque, sino que tu enfoque está en otra cosa. Por ejemplo, yo soy una persona que me encanta el fútbol. A mí me fascina el fútbol. Sin embargo, hoy por hoy, yo ya no tengo idea de cuándo son los partidos de fútbol, exactamente quién va a jugar. Antes yo me sabía exactamente cuál era el jugador que estaba en la cancha y el que estaba en la banca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi enfoque estaba 100% en el fútbol. Yo sabía exactamente, y yo iba al estadio todos los fines de semana porque yo sabía a qué hora jugaban, yo sabía quién era titular, quién era suplente, quién era el director técnico, absolutamente todo. Pero cuando yo decidí que esa era una actividad que probablemente no me hacía más productivo, sino que al contrario me quitaba un tiempo y que está bien eventualmente ir y todo, pero mientras yo estoy en este proceso en el cual yo decidí transformar mi vida para algo mejor, entonces yo decidí dejar un poquito de lado ese hábito que yo tenía para tomar ese tiempo y destinarlo a otro hábito tal vez un poco más productivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, el enfoque, todas las personas somos enfocadas desde que somos muy chiquitos, muy niños. Solo que tu enfoque debes direccionarlo como un láser hacia las actividades que tú consideras que son realmente importantes. Entonces, cuando tú tienes enfoque en algo, es porque realmente eso te importa. Por ejemplo, antiguamente, hace unos años atrás, yo era bien fiestero, ¿ok? Yo era el primero en armar la farra y el último en irme de la farra. Y entonces mi enfoque estaba, por ejemplo, yo sabía cuándo había fiestas, ¿no es cierto? Entonces yo en Quito, vivo en Quito, por ejemplo, y entonces acá yo me acuerdo que el miércoles era miércoles de bungalow. A eso me sabía de memoria. El jueves yo sabía dónde era el after party, ¿no es cierto? El sábado yo sabía dónde era la farra, yo sabía que el martes había música en vivo en el Varadero, o sea, yo me sabía absolutamente todo de todos los bares porque mi enfoque estaba en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú empiezas a cambiar tu enfoque hacia algo productivo, vas a ver la magia de cómo el poder de tu atracción se potencializa. Y entonces esto funciona más o menos así. Mira cómo funciona el cerebro humano. Nosotros somos como un computador, ¿ya? Y el mundo allá afuera nos da información. Entonces, si tú quieres mantener tu enfoque, tú necesitas tener claro cómo funciona esto. Aquí nosotros tenemos la información al alcance de todos, ¿verdad? Ya, y aquí estás de ese muñequito chiquito que está en la mitad, ya vamos a suponer que somos nosotros. Entonces, la información está ahí, la información llega donde nosotros y esa información automáticamente nos genera un pensamiento, ¿verdad? Entonces, ok, vamos a tomar un ejemplo, vamos a poner un ejemplo real, ¿ya? Vamos a suponer que tú estás en la calle, ¿ya? Y estás avanzando en el carro y de pronto,
miras a lo lejos que un auto atropella a un perrito, ¿ya? La información que llega a tu mente es de que un auto que está adelante atropelló a un animalito y el auto se fue, ¿ok? Entonces, esa información llega a tu cerebro y te genera un pensamiento. Y tú dices, ay, no puede ser, ¿cómo se pudo haber ido el tipo? ¿Ya? Y probablemente tú dices, ok, me voy a detener, me voy a detener. Ese pensamiento me lleva automáticamente a tener una emoción, ¿verdad? Esa emoción de decir, Dios mío, ¿qué le habrá pasado al pobre animalito? Y me detengo, ¿verdad? Y entonces eso va a generar un resultado. Así funciona nuestro pensamiento. Nosotros tenemos en nuestra vida mucha información que todo el tiempo le estamos poniendo a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es como una computadora. Y esta computadora nosotros le alimentamos todos los días de diferente información. Te hago una pregunta. ¿Tú tienes el hábito de meterle información a tu cerebro positiva o información que eventualmente te llevan a pensamientos negativos? Es muy importante entender porque cuando tú eres consciente de que nosotros, nuestros pensamientos, que al fin de cuentas son los que determinan nuestros resultados, ¿verdad? Si nuestros pensamientos son negativos, ¿cómo crees que van a ser tus resultados? Si yo todo el día estoy viendo probablemente las noticias, yo no digo que esté ni bien ni mal, simplemente que las noticias, por lo general, la mayoría, en un 90% son negativas. Si tú te fijas en un noticiero y cuentas las noticias positivas de las negativas, vas a ver que las negativas son un 90% y las positivas un 10%. Vas a encontrar corrupción, vandalismo, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nosotros llevamos a nuestro cerebro. Si nosotros vemos una noticia de que la tasa de delincuencia se ha incrementado y que en tal lugar han matado a tal persona, de pronto vamos a salir uy, ya nos va a dar miedo caminar por tal lado y empezamos a guardar el celular por un lado, a poner el dinero en la media, ¿verdad? Ya, eso es lo que pasa. Entonces, ten mucho cuidado con la información que tú pones en tu cabeza, porque eso puede determinar cómo va a ser tu día. Y entonces empiezan a aparecer frases también en nuestro cerebro, porque por ejemplo, si nosotros vemos, tenemos información que no nos aporta mucho en nuestra cabeza, ¿verdad? Que no nos está sumando, sino que por el contrario nos está deteniendo. Empiezan frases, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Cuando un socio se afilia al negocio, por lo general llega a la casa, le empieza a comentar a los familiares, a los amigos, a los vecinos, y de pronto le empiezan a decir, oye, es que eso no se puede o no funciona, es difícil, o ya te lavaron el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tienes que ser muy, muy cuidadoso de qué información vas a tomar. Muchas veces las personas que te van a decir este tipo de comentarios son personas que te quieren muchísimo, pero que con toda certeza la mayoría de ellas no tienen experiencia en este ámbito del marketing de relaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablar en desconocimiento realmente es muy común allá afuera. Tú puedes ir donde una persona y decirle, oye, ¿qué piensas de esto? Y la persona te puede hablar un montón de cosas, pero ¿qué tan real puede ser esa información? Eso es lo que ya realmente hay que dudar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene conocimiento de nuestro proyecto de negocio. Y entonces automáticamente la gente te va a decir, uy, eso es ilegal, ya te lavaron la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa información a ti te va a empezar a hacer dudar. Entonces ten mucho cuidado con los cuervos, con los pájaros que se quieren comer esa semilla fértil que está en tu cerebro, porque puede ser que te pueda matar desde un inicio o pueda matar a tus socios. Entonces algo muy importante que tú debes hacer es al principio vacunar a tus socios. ¿Qué es vacunar a tus socios? Advertirles de que eso va a pasar. Cuando tu socio nuevo llega a la casa y le comenta a sus papás, probablemente sus papás no van a estar de acuerdo con el proyecto. Probablemente su hermano, su primo, su vecino, su amiga, su amigo no va a estar de acuerdo con el proyecto. Pero lo más importante no es lo que ellos crean, es lo que tú creas en el momento de ti y del proyecto que estás comenzando. ¿Ok? Entonces, volviendo acá al tema. Decíamos que nosotros somos, a ver, les hago una pregunta aquí. ¿Quién de aquí quisiera crear un nuevo hábito para tener mejores resultados? Vamos a ver quién pone un 1 por ahí. ¿Quién quisiera crear un hábito para poner nuevos resultados a su vida? Ok, vamos a ver cómo hacerlo. Ahí están sumándose algunas personas. Estoy viendo aquí en el chat. Perfecto. Entonces,
Les voy a explicar cómo es que nosotros podemos crear nuevos hábitos, cómo es que nosotros podemos crear nuevos resultados, mejor dicho, en nuestras vidas para ser más productivos, para poder tener un mejor futuro. ¿Ok? Entonces, decíamos que nosotros somos resultado de la información que recibimos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la información al alcance todo el tiempo. Y entonces, esa información decíamos que nos genera un sentimiento, ¿verdad? Yo vi que le atropellaron al perrito, automáticamente me dio mucha tristeza. Inmediatamente me puse en acción, ¿verdad? Como vi que el tipo se fue, no, ni siquiera se paró a atenderle al pobre animalito que estaba medio moribundo, yo me detuve a ver qué puedo hacer. Ya generó una acción. Ese sentimiento, ojo, esa información me hizo generar un sentimiento y ese sentimiento me hizo llevarme a una acción. ¿Ok? Esa acción me lleva a un resultado. ¿De acuerdo? ¿Ok? Me llevó a un resultado, que el resultado puede ser probablemente detenerme para ver si el animalito está todavía vivo, ver si lo llevo a un veterinario, a ver qué hacer con el pobre animal. Pero en realidad, muchas personas creen que simplemente ya con llevar buena información a mi cerebro, ¿no es cierto? Positiva, que me va a generar sentimientos positivos y me va a llevar a hacer una acción positiva, ya voy a tener un resultado perdurable. Y en realidad no. El resultado perdurable no llega fruto de una información que un día decidí leerme un libro y entonces aprendí algo y ese día salí motivadísimo a hacer las cosas y por eso tuve un resultado. No, en realidad el resultado va a llegar producto de un hábito, ¿ok? Entonces, si yo quiero tener, como conclusión, si yo quiero tener buenos resultados, tú tienes que decirme cuáles son los hábitos que yo estoy teniendo, ¿ok? Si yo quiero tener resultados, yo necesito tener buenos hábitos, pero mis buenos hábitos van a venir de la repetición de todos los días. Poner información positiva a mi cabeza que me generen emociones positivas de tal manera que yo pueda hacer acciones positivas. Y estas acciones repetidas me van a generar resultados perdurables. De esto te hablo un poco Darren Hardy en su libro del efecto compuesto y él te dice que normalmente si tú todos los días comes una hamburguesa de McDonald's, ya, o si un día te la comes, ¿verdad? No va a pasar nada. Si 2 días te la comes, no va a pasar nada. Si una semana te comes, no va a pasar nada. Pero si tú haces eso durante 1 año, 2 años, 3 años, en el proceso vas a terminar probablemente, muy probablemente con obesidad o con algún problema cardíaco. ¿Por qué razón? Porque el resultado perdurable no está en un hábito, en una acción diaria, en una acción de un momento. El resultado perdurable está en una acción que se hizo un hábito constante. Entonces, si tú tienes el hábito de ver noticias negativas, a tus redes sociales y solo te pasas viendo cosas negativas, cámbiale un poquito eso y empieza a hacer el hábito de ver cosas positivas y vas a ver cómo tus pensamientos, tus emociones empiezan a cambiar y esas emociones al cambiar te empiezan a llevar a nuevas acciones y esas acciones te empiezan, en la repetición se empiezan a hacer hábitos y por ende vas a tener resultados permanentes. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a tomar acciones positivas para hacerles hábitos? ¿Ok? Y para eso te va a ayudar mucho la visión. Ten en cuenta que el 90% de la gente allá afuera está sin visión. ¿Ok? Tú vas donde una persona afuera, de 10 personas, tú les preguntas, oye, ¿cómo te ves de aquí en 5 años? Y la mayoría, te vas a sorprender, pero la mayoría te va a decir, no tengo idea, no me he puesto a pensar en eso. ¿Ok? Entonces, algo que a mí me encanta de este proyecto empresarial de Younes es que te permite el poder de la visualización. Y al tú visualizarte, tú puedes trazar un camino mucho más claro y saber hacia dónde quieres ir, como un GPS. Imagínate tú, una persona subiéndose a un taxi y diciéndole, bueno, vamos, y el taxista te va a decir, la primera pregunta que te va a decir es, bueno, ¿a dónde quiere ir? Y si tú le dices, no sé, pero lléveme, imagínate qué es lo que va a hacer el taxista. Te va a decir, usted está loco, bájese el taxi. El poder de la visión es impresionante, porque cuando tú tienes claro hacia dónde vas, es mucho más sencillo decirle al GPS que te lleve.
Y ese GPS son todos los líderes, son todas las personas que están dispuestas a apoyarte en este proceso para que tú puedas llegar a un camino de diamante, para que tú puedas llegar a un zafiro, zafiro elite, a un zafiro 25, ¿verdad? A un rubí, etcétera. El 90% de la persona está sin visión. Por eso es que probablemente aquí en el negocio debes haber escuchado que tus líderes te dicen, haz tu mapa de sueños. Haz tu mapa de sueños. Ahí está mi mapa de sueños. Ahí arriba, mira, todos los días lo veo. Por ende, mi visión siempre está clara. Nunca se me olvida hacia dónde voy. Y te sugiero que hagas lo mismo. Porque es fácil decir, yo al principio era de esos. Yo decía, no, es que yo tengo mis sueños en mi mente. Tengo clarísimo aquí. Pero déjame decirte algo, en los días negativos, en los días eventualmente de que te forjan el carácter, en los días que son un poco fuertes en tu vida, créeme, no se te va a pasar por la mente ni siquiera uno de esos sueños. Los vas a olvidar por completo. Pero si los tienes pegados en tu casa, al llegar en la noche, en tu cama, al pie de tu cama, en el baño, donde sea, pero al llegar en la noche y refrescar tu mente y ver eso y decir, ok, solo fue un día que me forjó el carácter, pero voy para allá. ¿Ok? Eso es muy importante. El 5% de la gente tiene en su mente hacia dónde quiere ir. ¿Ya? Pero mira este dato, solo el 5% lo tiene plasmado en su mente, ya no solo en su mente, sino también en su ducha, en su pared, en su techo, donde sea. Y lo interesante es que de ese 5% que lo tiene plasmado físicamente, con fotografías, con fotos, con impresiones, con recortes, con lo que quieras, de ese 5% solo, mira, acuérdate, solo el 5% de la gente lo tiene plasmado en un papel. Y de ese 5%, el 90% logra cumplir sus sueños. ¿Te das cuenta? Quiere decir que si tú solo lo tienes en tu mente, perdón, aún corres un 90% de probabilidades de que no se pueda cumplir a menos que lo plasmes físicamente. ¿Ok? Ahora, tener el mejor mapa no es suficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros, ¿cuántas veces te ha pasado que tú quieres llegar a un lugar y eventualmente el camino termina siendo un poco diferente al que tenías planeado? Probablemente tenías en mente llegar a un punto, a una dirección, y cuando fuiste en el camino, por ahí te apareció un obstáculo, estaba cerrada una vía, había control policial, eventualmente te tocó desviarte, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, ¿no es cierto? Mira, tener el mejor mapa no es suficiente, pero tener un punto de llegada es importantísimo. El camino puede ser diferente. Nosotros creemos que el camino, cuando nos afiliamos en Younes, creemos que el camino de socio distribuidor, ¿cierto? A diamante va a ser una línea recta y que solo tengo que seguir avanzando. En realidad, es cierto que solo tienes que seguir dando un paso a la vez. Pero mira, el camino te va a presentar muchísimos obstáculos. Conforme sigas avanzando en rangos, conforme sigas avanzando en niveles, el negocio se va a encargar de ponerte retos un poquito más retantes. Al principio, el reto va a ser probablemente salir del closet del multinivel. ¿A qué les llamo yo salir del closet del multinivel? Que cuando estés en una reunión social y te digan a qué te dedicas, ya no digas, no, yo soy agente de seguros o de bienes raíces o esto, el otro, sino que puedas decir con orgullo, ¿sabes qué? Yo hago marketing de relaciones, soy networker, me dedico a esto. Ese es probablemente al principio uno de los primeros retos. Otro reto puede ser el rechazo, superar el rechazo. El rechazo es parte del negocio, pero yo quiero invitarte a que el rechazo lo veas como algo positivo en tu vida, porque no lo veas como algo negativo. En realidad, las personas más exitosas en el mundo han sido las que más rechazadas han sido en la vida. Si no me crees, pregúntale a Sylvester Stallone. Léete la historia de él. ¿Ya? Y vas a entender por qué las personas más exitosas en la vida han sido las personas más rechazadas también. Porque cada rechazo te acerca más al éxito. Porque una persona que nunca ha sufrido de rechazo en el negocio es una persona que probablemente nunca ha presentado el negocio a nadie. ¿Ok? Entonces, el rechazo hazle parte de tu vida y no lo veas como un no. Velo ¿ok? Una opción. Si después de 10 personas, una te va a decir que sí, listo, ya te faltan 9. ¿Me entiendes? Después de 9 va a llegar un sí, seguramente.
¿ya? Dalo por hecho que así va a ser. Pero es muy importante que tú al rechazo no lo relaciones como algo negativo. La gente piensa que el fracaso, por ejemplo, ¿ya? El fracasar al presentar el negocio o al fracasar en cualquier cosa que hagas, el fracaso es lo opuesto al éxito. Y en realidad es parte del éxito. Tu vida en balance, conversa, negocia con tu familia, habla con tu esposa, tu esposo, tus padres, habla con tus hermanos, con, no sé, con la persona que convivas. Habla y dile que vas a empezar en un proyecto y que vas a necesitar probablemente dedicarle unos cuantos años para vivir como quieres vivir el resto de tu vida. Es importante esto porque si no empieza a desequilibrarse la vida. ¿Cuántas personas conocemos en el proyecto de negocio o socios, amigos, no sé, o a ti mismo, qué sé yo, que está en un Open o que estaba en, bueno, ahora son por Zoom, ventajosamente estamos en la casa, ¿verdad? Pero normalmente cuando eran presencialmente, yo conocía muchísimas personas que estaban en el Zoom físicamente, pero su cabeza estaba en que cuando lleguen a la casa les van a dar con la sandalia en la cabeza. Entonces es muy importante negociar con la familia para que estas personas entiendan que si no hay un balance, que si, mejor dicho, que si ahorita, ok, yo no tengo el apoyo, el respaldo de ellos, no voy a poder hacer mi negocio en balance. Yo necesito llegar a un acuerdo con mi familia para que entiendan que estoy en un proyecto que me va a tomar de 3 a 5 años para poder llegar a un mejor espacio para toda la familia, ¿ok? ¿Por qué la gente no cumple sus sueños? Bueno, esa es una pregunta, es un ejercicio que yo por lo general suelo hacerlo cuando estamos presencialmente. Yo les pregunto, ¿por qué la gente no cumple sus sueños? Hay gente que dice, porque se desenfocan, porque no sé, porque de pronto cambian de parecer o porque, no sé, les ofrecieron un trabajo mejor, les subieron un poquito el sueldo, entonces ya simplemente se olvidaron del emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces vas a ver, pregúntate en este momento, ¿por qué la gente no cumple sus sueños? Y respóndete tú a conciencia en este momento en tu casa, ¿por qué la gente no cumple sus sueños? Y la primera respuesta que tú te la des, probablemente es la respuesta que a ti te está limitando para cumplir tus sueños. Muchas veces nosotros somos un espejo de lo que pensamos, ¿ok? Entonces, si ahorita tú dices, no, es que no cumplo mis sueños porque mis socios son vagos, no hacen nada. Ok, piensa qué estás haciendo tú, si realmente tú eres el socio que tú quisieras tener, ¿ok? El camino de un emprendedor normalmente pensamos que es lineal, pero en realidad es como vemos abajo, ¿verdad? Lo que hablábamos. Para ir terminando, yo quiero decirles que aquí nosotros, nuestro negocio y nuestra vida como tal va a ser como este iceberg. Lo que está en la punta es lo que la gente ve. Y lo que está por debajo es lo que la gente no ve en ti. En otras ¿Aló? ¿Aló, aló? Hola, estás perfecto, líder, ahora sí. ¿Se colgó? ¿Está bien? Te colgó. Ok, ¿me escuchan ahorita? Perfecto. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Aló? Para ir terminando, ok, esto del iceberg. Yo estaba diciéndoles que lo que se ve por fuera es lo que la gente está viendo realmente hacia allá, hacia afuera, ¿verdad? Y lo que está por debajo es lo que nosotros somos. Entonces, en definitiva,
lo que nosotros hacemos cuando la gente no nos ve es lo que determina nuestros resultados que la gente está viendo por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente en la sociedad? Cuando nosotros vamos por la calle caminando, una persona común y corriente, ve, por ejemplo, un joven de unos 20, 25 años que pasa en un auto de lujo, ¿y qué es lo primerito que viene a la cabeza de las personas? De ley es hijo de narco, o de ley es un hijo de papi, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad nadie sabe el proceso de cada persona. Nadie sabe ahorita con qué estás lidiando tú internamente. Las peores batallas no son las batallas que tú las libras por fuera, sino son las batallas que las libras contigo mismo dentro de ti. Y entonces lo que está por debajo, que es realmente la gran cantidad del iceberg, son todos tus hábitos, son todos tus pensamientos, son todos tus obstáculos, son todas las cosas que tú has superado, son todos tus temores, tus miedos, tus fracasos, tus horas de dedicación, tus horas de esfuerzo, de trabajo, tus rechazos. Eso es todo lo que está por debajo. Pero cuando tú logras superar todos estos obstáculos que normalmente tenemos con nosotros y con los obstáculos que nos presenta el proyecto de negocio, automáticamente pues empiezan a aparecer las cosas que se ven por fuera. Y ahí es cuando la gente te empieza a decir, oye, ¿y será que me puedes volver a contar el negocio? Porque te veo muy bien, te veo que te ha ido súper bien. Y ahí es cuando tú puedes tomar la decisión de decirle, sabes que ya es muy tarde, o te cuento en un mes porque estoy ocupadísimo. Ya, eso es lo que tú quieras decirle. Pero realmente a mí me ha pasado mucho que he tenido personas que con el paso del tiempo me han dicho, cuando yo les mandé un videíto, por ejemplo, yo hice esto con unos socios ahí en Bahamas, y fue que me acuerdo que a muchos amigos que yo les había contado el negocio me habían dicho que no. Y cuando yo estuve en Bahamas, busqué el lugar más bonito del hotel, el más bonito, que tenía una vista impresionante donde se veían las mantarrayas y todo por debajo del agua, etcétera, etcétera. Un lugar paradisíaco. Y me acuerdo que filmé, hice un video y les mandé a todos ellos. Y entonces yo les decía, hola Juanito, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Bueno, mira Juanito, la verdad es que me encuentro ahorita acá. ¿Te acuerdas que yo te comenté que la compañía eventualmente nos recompensa con viajes, con esto? Y estoy ahorita en un viaje y la verdad me habría encantado estar contigo aquí, Juanito. Yo estoy seguro que si tú en ese momento hubieras tomado la oportunidad, estaríamos hoy juntos aquí compartiendo esta experiencia. De todas maneras, espero que algún día podamos vivirlas juntos. Te mando un abrazo, chao. Y automáticamente los mensajes de esas personas eran, Lenin, yo también, ¿será que me puedes volver a contar cuando regreses del viaje? Reunámonos nuevamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hagas viajes con Younes, no solo hagas el viaje para capacitarte, para disfrutar, sino que también aprovecha para hacerte estos videitos de marketing de atracción que te van a traer muy buenos resultados a tu negocio, ¿ok? Creo que estamos terminando. Nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. El árbol de la vida, lo que se ve, lo que no se ve. ¿Ya? ¿Ok? En tu situación actual, ¿cuál es, cuál es tu pecera? ¿No es cierto? Hay gente que se siente estancada, que sabe que puede dar mucho más, pero que lamentablemente el espacio en el que se encuentra ahorita no le permite crecer. Y créeme, el pez crece al tamaño de la pecera. El ser humano es el único ser en la vida que puede decidir hasta dónde quiere crecer. Un árbol de roble crece hasta un punto y listo, ese es el punto máximo donde puede crecer un árbol. Pero el ser humano es un ser de ilimitadas posibilidades de crecimiento. Cada persona puede decidir hasta dónde decide crecer. ¿Ok? Analiza la pecera en la que te encuentras en este momento. ¿Ok? Listo, creo que es todo, líderes. Espero haberles aportado y creo que ya se detuvo la pantalla ahorita. Ok. Un fuerte abrazo para todos, líderes. Les deseo lo mejor, muchísimos éxitos para todos. Recuerden que estamos ahorita en un momento crucial de nuestro negocio. Sáquenle provecho al café. ¿Cuánto te cuesta un café en Juan Valdez, en Sweet and Coffee, en etcétera? Cualquier cadena de cafeterías, no menos de $3.50 un café. Y la verdad es que nuestro café tiene un precio sumamente competitivo. Es un producto saludable, te rejuvenece, te gusta, o sea, es un productazo. El que no le saca provecho ahorita, tenga por seguro que se va a topar en unos días o meses con personas que conoce y que están tomando de pronto Truno y van a decir, oye, y yo también tengo Truno, sí, pero ya me afilié con otra persona. Así es que sácale provecho ahorita mismo
a todo lo que se viene con el proyecto de negocio. Un abrazo para todos, líderes, bendiciones. Muchísimas gracias, Lenin. Para mí fue una tremenda bendición, enorme bendición poderte ver a través de estas cámaras. Agradecerte demasiado, líder. Yo sabía que si debía un premio al equipo, porque aquí están puro tiburón. Así es, así es. Si debía Seguro un que sí. premio, en la verdad tenía que buscar un mentor de tu talla. Así que te agradezco muchísimo a ti, que Dios te bendiga, que subas al siguiente nivel. De verdad, tú ya eres un diamante. Nada más te falta llegar a ese rango. Un poquito más y ya estás. Al Y hasta aquí. equipo, al equipo decirle que valoren mucho cada palabra del mentor de este día. Valoramos muchísimo, sabemos que el tiempo de un mentor vale oro. Si hablamos allá afuera en el mercado, hablando de personas que se encargan de hacer mentoreo, económicamente una hora de un mentor está entre 500 a 600 dólares. Así que valoremos muchísimo el tiempo de nuestro mentor. Le vamos a poner un 1. Le doy el paso. Por aquí está mi hija para la foto y muchísimas gracias a todos. Por favor. ¿Cómo están? Me parece que estamos con eco por lo que mi mami está por aquí. Hola Lenin, ¿cómo estás, líder? Realmente desde mis inicios en Dunés tú fuiste y eres inspiración. Realmente te admiro porque desde tu corta edad has sido súper emprendedor, te admiro bastante. Y a mis líderes que me apoyen poniéndole un 1 a nuestro mentor de hoy, porque es admirable todo el conocimiento que nos imparte. Y saben que siempre me gusta tomar la fotito, porque yo sé que así vamos a estar un lunes los que estábamos 14 personas, pero yo sé que en 2 meses vamos a estar 30, 40 personas. Eso. Les agradezco mucho el tiempo que se dan, porque el tiempo que le invierten a su negocio es súper importante para su crecimiento. Así que si me apoyan abriendo sus cámaras para una fotito, si tienen su producto ahí a la mano. Aquí está. Perfecto, entonces vamos ahí a la foto, a la cuenta de 3 todos decimos truno. Una, a ver, ¿quién más se quiere sumar? Mi Virgil, Lisette, Melky, todos aquí unidos. ¿Listos para la foto? 1, 2, 3, digan truno. ¡Truno! Muchas gracias, líderes, muchas gracias, Lenin, realmente admiración total y sabemos que vas a llegar súper lejos. Muchísimas gracias, un abrazo, bendiciones a todos. Chao.